Buenos días, mis amados hermanos. Estamos dándole la bienvenida a nuestra escuela dominical en esta mañana. Estamos bien contentos de podernos encontrar una vez más. Queremos estar compartiendo en esta mañana el Evangelio según San Juan, capítulo 20, y vamos a estar estudiando la palabra bajo el título Confía en Jesús. La palabra del Señor dice de esta manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por darnos la seguridad de poder confiar en ti en tiempos, Señor, en los que es tan necesario, Señor, poder estar asegurados, Señor. En tus manos estamos poniendo, Señor, el compartir esta enseñanza, que tú, Señor, produzcas, Dios mío, el efecto en las vidas que vamos a estar recibiendo. En el nombre de Jesús, amén. Poder confiar en Jesús. La muerte se ve de una manera diferente cuando podemos conocer a Jesús. El Evangelio enseña que hay vida en Cristo. Pablo lo entendió y dijo lo siguiente en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? ¿La Biblia enseña a amar la muerte? Claro que no. La palabra nos enseña en Mateo 10:28. Y no temáis al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El Señor nos enseña acerca de la eternidad. El Señor nos enseña acerca de la victoria sobre la muerte y nos enseña también acerca de vivir en la casa del Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La resurrección de Jesús llevó a los discípulos a conocer a Jesús, pero ahora de una forma diferente. Si Jesús fuera solo un profeta, con enseñanza sería suficiente, pero Jesús es más que un profeta. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los mismos discípulos, en medio de una tormenta, llegaron a hacerse esta pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dice en Marcos capítulo 4, verso 39, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Conocer a Jesús. Sus discípulos necesitaron conocer a Jesús. Jesús preguntó a ellos también: ¿quién dicen ustedes o quién dicen los demás que soy yo? En Marcos 8, 27 al 28 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Realmente Jesús es Dios hecho hombre. Jesús fue el primero en resucitar para siempre. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 22 al 23, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo, a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Jesús, el primero en resucitar para siempre. Luego, los que están en Cristo, dice, en su venida. Los discípulos, después de años al lado de Jesús, no habían podido entender que Jesús resucitaría.
En Juan 29 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Dios nos alerta para que sepamos cómo será la resurrección. Dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La duda no nos deja ver a Jesús. Esto le pasaba a María. En Mateo, en Juan capítulo 20, verso 11, dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hasta el momento, María no había reconocido al Señor. La duda, los temores, la incredulidad nos hace no poder ver al Señor. Cuando vemos al Señor, la duda se va. Cuando vemos al Señor, la enfermedad queda a un lado. Cuando vemos al Señor, podemos mirar aún la muerte creyendo en la resurrección. De hecho, el Señor mostraba que para Él no había nada imposible. Él estaba enseñando acerca de la resurrección y la vida. Podemos confiar en Jesús. La palabra nos sigue enseñando cómo Él se manifestó a sus discípulos. Y dice el versículo 19 en ese mismo capítulo 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quien remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes les retuvieren les serían retenidos. Pero Tomás, uno de los 11, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dios quiso que sus discípulos pudieran conocerle tal cual es. Quiso que sus discípulos pudieran saber quién era Él. Sí, aquel príncipe de paz, aquel Padre eterno, aquel Señor de señores. Cuando Él se manifestó a sus discípulos, dice que pudo entrar en un lugar donde estaban las puertas cerradas. Dice que aún más Él pudo manifestarse a sus discípulos, pero faltó uno de ellos. Faltó Tomás. La incredulidad de Tomás, al no haber estado en aquel momento, representa muchas veces la incredulidad de muchas personas. Dice que el Señor quiso aclararle a Tomás. Dice el versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús se ocupó de la fe de Tomás. Jesús se ocupa también de la fe nuestra, y está procurando que cada uno de nosotros podamos conocerle tal y como Él es. Tomás no tenía la fe bienaventurada. Preguntamos, ¿tienes la fe que asegura la bienaventuranza? Dice Juan 20, 28 al 29, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El poder creerle al Señor, el poder confiar en el Señor nos da seguridad. En Juan 20, del 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús venció la muerte y hoy te dice, no temas. Saber acerca de la vida eterna que el Señor tiene preparado para nosotros nos fortalece en estos tiempos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el admirable? ¿Es Jesús el consejero? ¿Es Jesús el Padre eterno? ¿Es Jesús el príncipe de paz? Él es suficiente. En medio de lo que se está viviendo en estos tiempos tan complejos donde la muerte acampa cerca, podemos estar seguros en Jesús. En Jesús sabemos que Él nos guardará día tras día y el día que partamos de este mundo vamos a tener vida eterna con Jesús. Todos un día nos vamos a enfrentar con la muerte de un familiar o de un desconocido. ¿Cómo hacerlo? ¿Creyendo o dudando? Jesús habló de la fe bienaventurada, la cual no tuvo Tomás. Él aseguró y dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En este día recibe confianza en Jesús. Él nos espera más allá de la muerte. Él resucitó y hoy vive. Y como Él resucitó, también un día resucitaremos con Él. La vida eterna es más real que la vida que vivimos, porque Jesús la asegura. Quiero que tengas confianza en el Señor y puedas caminar creyendo que Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Tengamos un momento de oración. Padre eterno, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por la resurrección. Gracias porque Él vive podemos vivir el mañana. Gracias, Señor Jesús, por asegurarnos también una salvación, porque todo el que en ti cree, Señor, no se ha de perder, sino tendrá salvación eterna. Señor, toma en tus manos nuestras cargas y nuestras batallas y ayúdanos, Señor, a que nuestras tormentas sean calmadas, así como calmaste las tormentas que tus discípulos pudieron observar. Necesitamos que hoy extiendas tus manos y puedas decir al mar, calla, y a los vientos, enmudece, para que se haga una grande bonanza. Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Mientras confías en el Señor, Él guardará tu vida siempre.